Bienvenidos una jornada más al canal de Estrategias de Inversión. Como siempre, os damos las gracias a todos por estar ahí, por estar con nosotros. Y abrimos tiempo aquí en Estrategias de Inversión de nuestro consultorio bursátil. Como siempre, con gran ayuda, la de Ángel Cotera, que como bien sabéis es especialista en mercados de BBVA Trader. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bien, Natalia, muchas gracias. Y bien, disfrutando de estos mercados que, bueno, hemos empezado el año bien, bastante bien en general, pero vamos a asistir, ya sabemos, hemos visto estas materias como el oro y la plata descender bruscamente, con movimientos muy volátiles, con resultados en muchas compañías, en la de software este día de ayer con bajadas bruscas y, bueno, la volatilidad que esperamos, pero con un fondo positivo. Bueno, pues no es nada de malas noticias, sobre todo si tenemos en cuenta ese duodécimo máximo histórico que veíamos ayer, tan solo en lo que llevamos de año, al cierre en el IBEX 35 y hoy parece que quiere ir a por más. Pero vamos a lo nuestro, si te parece, Ángel, vamos con esas consultas que han estado enviando los usuarios de estrategias de inversión a lo largo de la semana para que puedas contestarlas. Vamos con la primera, si te parece. Nos dice este usuario que tiene acciones del Banco Sabadell, que las tiene compradas a 3,19 euros y anuncia, dice la entidad, un dividendo muy suculento de un 22% aproximadamente. ¿Qué se puede esperar de este valor a medio plazo? Y que si tiene que vender antes del dividendo, si espera, que qué hace. Y te da las gracias. Nada, primero gracias a él por la consulta. Y bueno, vamos a analizar Sabadell con la perspectiva de, siempre hacemos de muy largo plazo, y vamos a marcar el gráfico mensual. En primer lugar, también decirle que lógicamente es análisis técnico puro y duro lo que nosotros trabajamos sobre los patrones en el precio, y nos vamos a basar en eso, prácticamente en eso. Lo que sí es cierto es que muchas veces esos pagos de dividendos lo que trasladan en el precio es una menor eficiencia en el análisis técnico, o, como puede estar ocurriendo quizá en el valor, vemos que está dentro de un sector en el que seguramente el usuario puede saber, y seguro que sabe, que casi todas las compañías, y en el IBEX 35 por supuesto, CaixaBank, Bankinter, Unicaja, Santander, o incluso con la noticia de hoy o la bajada de hoy, son tremendamente alcistas, están en sus máximos y son una tendencia muy claramente alcista. Aquí vemos en Sabadell que en mensual, desde el mes de agosto del año pasado, bueno, pues ahí marcó un 3,48, ha seguido lateral, pero desde agosto del año pasado, y en enero ha marcado otra vez ese 3,48,4 y está en 3,41,4. Por lo tanto, quizá es de las escasas compañías o única compañía del sector financiero en el que se encuentra en esta zona lateral, donde vemos que ese máximo del 15 de agosto, de la semana del 15 de agosto, marca ese 3,48,2, y donde aquí vemos que vuelve a marcarlo en enero el 3,48,4. Bueno, no, como está ahí en ese lateral que podemos visualizar aquí, más o menos, ¿no? Pues bueno, pues en ese rango, pues claro, la tendencia no es tan claramente alcista. Es alcista, es lateral alcista, porque viene de un fondo alcista, pero no está en lo que hace el sector en general. Y por lo tanto, bueno, la entrada nos comenta que es 3,19. Le pongo los resultados porque son muy cercanos, es pasado mañana, son el 6 de febrero, y estamos viendo como en el análisis técnico se utilizan los patrones y replicamos comportamientos. Bueno, pues en este caso parece que los resultados están siendo positivos generalmente. Quizá es un impulso más para intentar superar el 3,48. No obstante, eso sería anticiparse a lo que va a pasar y no queremos hacerlo. Yo actualmente veo una resistencia de 3,48. Yo el valor, como el sector generalizado, lo veo positivo para este año 2006, seguramente no con las rentabilidades o con las subidas tan tremendas que han tenido, pero sí positivo. Y bueno, tiene como el soporte de 3,16, lo tiene muy cercano a su entrada, pues creo que está en unos márgenes para poder mantener la compañía y esperar si es un inversor a medio plazo. Lo único que, como digo, es uno de los pocos financieros que está lateralizado. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta, Ángel. Nos dice este usuario que tiene acciones de Energy Fuel a 13,9, que si es momento de vender o que si todavía esta compañía americana tiene recorrido. Vale, pues igualmente vamos a ver de dónde viene esta compañía americana. Vemos
como la compañía Meridiana en el 2029, esto es mensual, ¿no? Perdón, en el 2025, pero en el 2026 simplemente ya vemos que es una de las compañías que tiene una gran volatilidad, si llamamos eso un diferencial entre el precio mínimo del mes de enero, 14,66, y el máximo del mes de enero, 27,90. Es decir, ahí hay un 90% en un solo mes. Entonces, es una barbaridad. Entonces, ya de por sí, ya podemos decir que esta es una compañía en la que los stop pueden saltar siempre, con lo cual, cuidadito. ¿Cómo podemos ver la compañía? Vemos que desde junio, sobre todo, del año 2025, la tendencia coge una aceleración alcista muy fuerte, pero a la vez también cae muy rápidamente. Por lo tanto, es lo que estábamos percibiendo en el mensual. Aquí bueno, vemos que intenta y sobrepasa atacando los máximos de 27,33, pero luego se viene atrás, es decir, puede ser en los 27,90 un fallo del máximo, o sea, de ruptura, todavía no lo podemos dar como consolidado. Y para ver lo que el cliente, que por cierto, lo primero, enhorabuena, porque está en 13,90, pues tiene una buena rentabilidad acumulada, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí resultados también le comento por la volatilidad que puede generar en los mismos, que es el 26 de febrero, entran en este mes. Pues si no nos volvemos a ver, que sepa que marque esa fecha en el calendario si todavía mantiene, porque luego hay muy importantes los matices. Creo que nos comenta si es vender o no vender. La decisión como tal siempre es del que sabe qué riesgo toma, cómo es su cartera global y cómo puede manejarse, porque no es solo vender y comprar, es decir, aquí incluso podríamos decir, bueno, me vendo en un break-even, es decir, vendo lo suficiente para mí. Estamos hablando de rentabilidades muy, muy altas, ¿no? De rentabilidades cercanas al 75%. Por lo tanto, podemos decir, bueno, pues vendemos la parte que hemos invertido y el beneficio puro y duro, que es un 70%, lo mantenemos. O podemos vender una parte de las acciones. Pues de momento mantenernos. ¿Qué nos dice? El precio, en base a lo que nos pregunta, actualmente nos ha dado un retroceso de una tendencia claramente alcista desde primeros de enero y nada más que eso, no nos dice más. Actualmente incluso ha rebotado claramente y superando la vela de ayer sin ningún problema. Por lo tanto, tiene mucho margen, puede, como le digo, los stop con este valor es bastante arriesgado si no quiere salirse a ciertos niveles y los estrecha porque tiene mucha fuerza tanto en las subidas como en las bajadas. No obstante, si quiere ponerlos para estar en el corto plazo cercano, nos podemos ir a un gráfico que actualmente en el 60 minutos se puede ver que el precio es capaz de mantener un soporte móvil, por decirlo así, en la media móvil de 52 sesiones en el 60 minutos y que actualmente la está superando. Por lo tanto, actualmente podría dejar correr la compañía a ver si vuelve a hacer nuevos máximos y ya plantearíamos, si no, el soporte en el muy corto, el 23,04, ¿de acuerdo? Sería el 23,04 para salirse. Y si somos de un pensamiento, nuestro usuario es pues por arriba el 27,72 como resistencia y el 20,90 como soporte por la barra y la pérdida del 20,90 sería la salida. Muy bien, pues vamos con la siguiente consulta, que si puedes analizar Rolls Royce para entrar, dice, con idea de mantener en cartera a largo plazo, mientras que las expectativas del valor sean buenas. Y que qué te parece comprarlo en algún mercado que no sea, lógicamente, el del Reino Unido o Estados Unidos, dice, para evitar ese coste de cambio de divisas. Da las gracias por el consultorio a estrategias de inversión, pero también a ti, claro. Gracias a él, por supuesto, por la consulta. Y tiene, vamos, para mí el tema de los costes es muy importante en cualquier inversión y por lo tanto me parece muy bien tirada la idea de evitar costes, sobre todo dar también riesgo divisa, si es posible, sobre todo en este caso es Libra, que bueno, es diferente a quizá actualmente al riesgo dólar, aunque ya la tenemos en 18 y pico. Entonces, bueno, dicho eso, pues lo que de primeras creo que sí es conveniente, si puede evitar costes, evitarlos, porque nos va a venir muy bien en el resultado final de nuestra inversión y por lo tanto yo le voy a analizar al Rolls Royce, que tiene una similitud idéntica
con el gráfico técnico porque hay bastante liquidez. Además, la única diferencia o perjuicio, cuestión que podría ser en la liquidez, pero en este caso es una compañía con mucha liquidez también en el mercado alemán y por lo tanto no va a tener problemas de entrada y de salida, con volúmenes buenos. Entonces, gráfico mensual en el mercado alemán, cotizando en euro, ¿de acuerdo? Y donde vemos el proceso muy vertical, con una aceleración muy fuerte, con un recorte, ¿de acuerdo? En finales del 2025, muy saludable al respecto y con una superación de los máximos de octubre del 14-10 claramente. Por lo tanto, la tendencia es muy alcista y está fuerte, o sea, la aceleración. Eso conlleva dos cosas, es decir, las perspectivas siguen siendo por el precio muy buenas y si oímos los rumores de que nos tenemos que evitar los ruidos, pero evidentemente es compañía de defensa, entonces bueno, todo lo que sea defensa con los convenios europeos, con los vamos, por las inversiones puestas dentro de los PIB de cada país, pues la cuestión es que en este caso Rolls-Royce lo que plantea es una tendencia claramente y técnicamente vemos un recorte en gráfico semanal iniciado en los máximos, como bien decíamos, de octubre, pero que son superados. Ha vuelto como en un pullback a esas zonas, pero en la propia semana de hoy vuelve a superar los máximos de la semana pasada de 14,66 y por lo tanto es una compañía que se le ve con fuerza y que se le ve que tiene tendencia clara alcista y tendencia a continuar. Le marco también resultados por las volatilidades que generan el 26 de febrero, pero a su pregunta concreta, después de la ruptura de una directriz bajista y de una tendencia alcista clara, le voy a mantener, le voy a dar niveles, porque, claro, entradas, evidentemente, lo ideal sería cercanas al 13,90. Estos son siempre niveles o zonas, nunca son precios exactos aunque los pongamos, porque son zonas. 13,90 puede ser 13,92, ¿vale? Igual, o 12, o sea, 12,90, o sea, perdón, 13,88. Pero la zona más importante quizá es que mantenga esta media de 52 por estar por encima del precio, que es la primera que nos va a dar la primera señal de movimiento alcista. Por supuesto, si podemos entrar ahora con una parte y gestionarlo monetariamente, perfecto, pero la segunda entrada sería con mayor confianza superando el 15-20. Por lo tanto, sí que confiaríamos, o sí, según el gráfico, parece una compañía tener tendencia alcista durante más tiempo y por lo tanto lo único es la entrada 13,90 o superación del 15-20. El 240 minutos, que son 4 horas para un timing en más corto plazo o en un swing de mercado, voy a ponérselo por si nos da, pero lo único que nos da quizá es una confirmación de, por ejemplo, aquí sí nos ha dado la superación de esa media de 52 en el precio, ya está por encima, yo aquí incluso cambio a velas Heikin-Ashi para que nos lo dé en un gráfico de 4 horas, que se ve que la directriz bajista está rota y ahora en esta vela es cuando nos está dando, con lo cual incluso ahora en este momento es un momento de entrada en la compañía para un swing dentro de dicha compañía. Muy bien. Pues volvemos con la siguiente consulta al mercado español, o lo abrimos, digamos, el mercado español con dos compañías, en este caso del IBEX 35. Te pregunta este usuario si Fluidra y Robi te parecen buenas entradas en la actualidad. Y además, Ángel, tenemos otra pregunta sobre Fluidra, en este caso un poco más concreta, compradas TIC a 25,70, si vende o espera a ver si se recupera, que ¿cómo lo ves? Vale, perfecto. Pues vamos con Fluidra primeramente y vamos a ver el gráfico mensual. Vamos a cambiar a vela normal, aunque nos valdría también la Heikin-Ashi, pero para aquí, para ver el comportamiento de Fluidra desde estos mínimos del 2022, con una tendencia muy clara y con estos máximos que marca en primero del 2025, luego recorta y vuelve a marcarlos. ¿Vale? Bueno, esta figura es bastante significativa a mi modo de ver, parece que la intención, pero es la intención, como siempre, la anticipación no es que sea muy buena, salvo que se gestione monetariamente, se diga, bueno, vamos a intentar entrar
un poquito para en la confirmación poner. Entonces, bueno, aquí, bueno, marcamos esta figura, o he marcado yo, con una posible figura en la que tenga una subida de largo plazo muy alcista. Pero bueno, esta figura tendría que pasar por romper los máximos anteriores que todavía no ha hecho. Por lo tanto, a largo plazo sí que parece que Fluidra puede ser una buena opción. Actualmente, ¿dónde se encuentra? Se encuentra un poco lateralizado. Entonces, es un gráfico semanal. La primera señal, aunque esté lateralizado, bueno, es que está por encima de 52, pero como digo, al ser una media móvil, en laterales son menos efectivas. Nos planteamos todas estas zonas donde el dinero está esperando a quizás salir, ¿no? Para que, bueno, porque llevaban un tiempo desde estos niveles de noviembre del 2024, máximos de diciembre del 2024, y bueno, pues ahora ya están en el 26, que son estas semanas, y han podido quizá deshacer posiciones de pérdida y por eso son resistencias. No obstante, el fondo me parece que puede seguir alcista, el fondo de medio largo plazo. Ya en el corto plazo vamos a tratar las dos cuestiones. Una, en la primera tendríamos que estar con estos niveles. Primero, resultados 26 de febrero, para que lo tengan en cuenta, y luego resistencia, el 25,78. Uno de nuestros usuarios nos comenta que está en 25,70, muy cercano, como decía antes, son niveles, está en máximos, está en resistencias, es decir, si vamos a esperar, nos esperamos a que rompa, o lógicamente a quitarnos el riesgo y volver a entrar una vez superado el 26 o el 25,80, con cierres en 25,80, ¿de acuerdo? Cierres. Entonces, bueno, si no, esa es la resistencia, esa zona. El soporte, 24,32. 24,32 sería mi soporte más fiable a la hora de gráfico diario en el corto plazo, el 24,32, donde podríamos tener una entrada dirigida a ese más corto plazo, porque en el largo plazo nuestra media móvil de 200 sesiones nos mantendría, que sería 23,09 actualmente, o 23,12 en este caso ahora mismo. Pero sería nuestra media móvil de 200 sesiones. En el corto plazo mantendríamos esta directriz que une los mínimos ascendentes, que es lo que nos da pues, la posible figura en análisis técnico si lo pongo extendido a ambos, esa resistencia que está, veis aquí, este techo, pues puede dar este triángulo en el que los máximos son los mismos, pero los mínimos son ascendentes y posiblemente lo que debería hacer es al final acabar rompiendo por la parte alta y por lo tanto generar esta figura del mínimo a esa zona, que la proyección pues es lo que inicialmente quizá era lo que veíais en la copia de la subida anterior, ¿vale? Entonces, bueno, es una de las perspectivas que sin anticiparnos puede darse. Por lo tanto, yo, si soy concreto, actualmente, aunque es una entrada actual de pérdida, si soy de medio plazo, mantendría el valor para ver si es capaz de romper el máximo anterior. Bueno, nos quedaba Robi. Perdón, Robi. Gracias, Natalia. Robi, largo plazo. Largo plazo, vemos que viene de los máximos del 2024 y que después de un descenso que no ha roto la directriz de fondo alcista que podría pasar por ahí y que no ha sido perdida, ¿no? La cuestión es que ha girado y sobre todo ha tenido un mes de enero muy, muy bueno, porque hasta el mes de diciembre, incluso el mensual, podríamos decir, bueno, el enero del 25 con esos 66,50, pues ojito, pues bueno, Robi nos ha marcado una vela de enero muy diferencial, que ha marcado 74,15. Y ahora, eso sí, es cierto que sobre esa vela de enero puede estar trabajando. Nosotros los de análisis técnico vemos figuras por todos los lados. Y aquí tenemos claramente, para mi modo de ver, un posible hombro cabeza, hombro invertido. Con este hombro generado de finales del 24, primeros 25, con un suelo de cabeza y con un pequeño hombro a finales del 25, inicios del 26, rompiendo esos máximos anteriores de 66,55 y ahora generando en semanal
una posible, vemos ya, las cruces quedan lejos de las medias y positivos, una posible banderín de continuación de la tendencia en semanal, la tendencia de donde viene y por lo tanto con despliegue hacia el 80 y por lo tanto con posible, bueno, pues fondo alcista y despliegue hacia estos niveles cercanos. Estamos hablando de semanal, por lo tanto le damos esto muy largo plazo o medio largo plazo, todo este ejercicio para niveles de los máximos que hablábamos de agosto del 24. Y por lo tanto, sí que me parece una acción a tener en cuenta en el medio largo plazo, evidentemente. Y ahora nos quedaría el timing de entrarle en estos niveles, 25 de febrero como fecha de resultados, y actualmente en esta aceleración, bueno, pues está ahí luchando, es que no se acerca ni al 69,75, que es mi primer soporte, está en 72,75. Para el timing es complejo, ¿no? No sé si gestionar monetariamente es la mejor herramienta, es decir, bueno, meto una parte pequeña para ver qué pasa. Yo con el 4 horas puedo intentar ayudar, pero a ver si nos da alguna cosa más clara. Aquí lo único que nos da es la sensación de, ayudado del indicador, y he puesto esta flecha quizá para recordarlo yo mismo, que es que vemos que lógicamente después de esta subida lo que ha hecho el valor incluso lateralizado es bajar en este caso su RSI, es decir, ha ido descargando y en el RSI descargando y sin embargo en el precio no ha descargado, apenas ha lateralizado. Eso trasladado a castellano es que hay ganas de estar en el valor, hay ganas de estar en el valor y claro, bueno, pues aquí fijaros que son 4 horas y la propia media de 52 ya nos está dando un nivel. Evidentemente todo lo que sea corto plazo, porque es un gráfico de 4 horas, cercano a la media de 52, que actualmente la tenemos ahí en 71,96, bueno, pues puede ser compra. Si somos muy cortoplacistas, pues tendría que ponerse un stop muy cercano, pero si no, nos tendremos que bajar con el stop a 63,58, que es la media de 200. Muy bien, pues perfecto. Apuntado queda. Vamos al valor, en este caso también de la bolsa española, pero bajamos al continuo. Si puedes analizar, en este caso, Neinor Homes, para una entrada, qué ventanas de entrada veo oportunas en el valor, y te da las gracias. Vale, gracias a él, como siempre. Y vamos con Neinor. Neinor, máximos, vemos verticalidad clara, un valor en el que, en este caso, ahora lo veremos, tiene que saber que hay una OPA. Aunque nosotros analizamos técnicamente, tenemos que tener una fusión entre lo que está ocurriendo con las compañías, porque esto no es, el precio refleja realmente lo que los inversores retail, medianos, pequeños y grandes, al final toman decisiones sobre las compañías. Y aquí lo que nos refleja es que hay gran interés por la compañía, pero hay que decir que está realizando una OPA ERAS, que está siendo bienvenida, que sigue con mucha fuerza y que al final, bueno, que también lo que hace es remunerar muy bien, al igual que inicialmente nos decían que Sabadell iba a dar, pues es una de las compañías que aumenta día a día en su proyecto el dividendo o el pago de dividendo en rentabilidad, estos tipos de compañías, que eso lo ven positivo, no solo el inversor, sino muchos gestores de fondos, y al final los meten en sus carteras y influye en el precio, pero al final lo que vemos es recogidas con superaciones, es decir, banderas ¡pum!, con superaciones, banderas ¡pum!, con superaciones, con recortes, con superaciones de las directrices bajistas iniciales y por lo tanto, bueno, muy bien, o sea, inicialmente no podemos decir nada de la compañía, salvo que no sé si nos comenta que está o que quería estar, no lo quería entrar, quiero recordar. Nos dice, analizar para una entrada. ¿Qué ventanas de entrada ves? Sí. Vale. Nos pasa un poco como Robbie justo al lado. Vamos al diario. ¿Por qué? Porque está en máximos diarios. Entonces, claro, resultados en febrero. Este importante es dividend, es decir, va a dar un dividendo de los que decimos que son buenos dividendos. En este caso da un 0,9327. Lo ponemos y ponemos la flechita porque es este día, es el día 9, estamos el ex-dividend, estamos a 4. Entonces, nos quedan muy pocas sesiones para el ex-dividend.
Vemos que le hemos puesto una resistencia de 21 porque es el máximo de hoy. Fijaros que poco nivel de seriedad poniendo resistencias, porque no hay resistencia. Es por poner un máximo, pero no hay resistencia actual. Está con máximos ascendentes incluso en el diario después de este gap alcista y encima de más de 4 sesiones continuadas, con lo cual incluso podemos establecer que no es es un gap de fatiga o de debilitación ya de la subida. No, no, no. Está, como decíamos antes, aquí vuelve a hacer lo mismo que decíamos antes. Esta zona, sí, es que ese es el máximo, lo he pinchado mal. El máximo está ahí, en este máximo. Ese máximo sería ahí, y es incluso aquí, pero sería ahí, en esa vela, lo vuelve a superar claramente. Vuelve a hacer un gap y sigue. Entonces, sí que el soporte, porque una vez que perdiera el 20, seguramente fuese a 19 a cerrar el gap y nos valdría ese segundo soporte, volveríamos a entrar. Yo actualmente, directriz alcista no se perdería en ningún caso, sería posible entrada en los dos casos, ¿vale? Lo único que no sabemos, porque el gap de su influencia ahora es alcista y ni mucho menos está por perderlo. ¿Qué ocurre? Que en el pago del dividendo va a descontar ese día el dividendo. Bueno, pues podemos tener una opción de decir, bueno, yo no compro antes del dividendo y el día que lo descuenta entro a primera hora para tener el propio descuento del dividendo. Bueno, y entro con un poco a ver qué me pasa y gestiono monetariamente. Pero inicialmente sí que solamente por el gráfico y si lo ve aquí, bueno, pues aunque haga escalas o lateralidades o banderas, son banderas de continuación de una tendencia de fondo alcista que de momento está mantenida. Perfecto, pues vamos con la siguiente, volvemos al IBEX 35. Nos dice este usuario que tiene compradas acciones de Acerinox a 13,06 euros cada una. ¿Qué opinión tienes de la compra y de la acción? Vale, pues vamos a ver Acerinox, que mensual a este tipo de valor, otro valor que paga bastante bien dividendos, rentabilidad, quiero recordar, y por tanto muchas veces la efectividad en el análisis técnico se diluye. Bueno, pues que estaba en zona de máximos, que es verdad que ha vuelto a romperla claramente hasta 13,50, pero volvió a meterse dentro de la zona de los 12 poco. Bueno, buena valoración de la compañía por el efecto dividendo, lo va absorbiendo y va siguiendo su tendencia, con lo cual, bien, bastante bien, o sea, sigue manteniendo una tendencia claramente alcista, sobre todo pues desde el año 2025 y de estos mínimos de los aranceles, sobre todo, de abril del 25, y de momento poco que decir malo, o sea, compañía que es una materia prima que actualmente cíclicamente bueno, pues puede venir bien industrialmente, que de fondo, que técnicamente vemos que ha bajado a esta zona que es el 12,08, como he dicho, ha vuelto a meterse. Aquí había habido un gap después del pago de dividendo, porque en el dividendo lo había absorbido plenamente el valor, había marcado 13,50. Ahora está ahí en 12,70 con una recuperación. Está un poco rara, está un poco rara. Lo que sí es verdad que el RSI se la ha mantenido. Es un valor que creo que si somos de un perfil de cartera medio-largo plazo, pues hay que ir entrando en el valor sin prisas, pero sí que se puede mantener en medio-largo plazo este ejercicio. Creo que es momento de acero, es momento de industria y entonces, bueno, pues el precio, salvo que perdiera lo primero claramente el 12,80, que este sería un nivel de entrada, y igual él me dice que está en 13,06. Ahora mismo, lógicamente, está en pérdida. Yo, particularmente, y viendo la cercanía y sobre todo en el día de ayer, bueno, da el resultado, le pongo el 27 de febrero, queda todavía días, y espero que antes de esos días vuelva a estar dentro de su nivel de entrada, de ese 13,06, y que haya superado, porque para mí el soporte inicial era este mínimo planteado, que una vez que pierde se va aquí abajo, ¿no? Lo que pasa es que ahora este soporte ha pasado a ser resistencia, que es el 12,70.
tiene que superarlo para coger el 1306. Yo creo que una vez que supere el 1270 y cierre por encima, el 1306 lo va a superar. Y bueno, depende mucho ya del perfil que tenga concreto. Si es medio placista, yo de momento mantendría el valor, evidentemente, porque el peligro empezaría, ya te digo, no solo la pérdida del 1208, sí sería un peligro un poquito más serio, pero es un valor que incluso la media de 200 sesiones diarias se lo puede plantear a tenencia del 2026 como un soporte móvil para todo el 2026. Muy bien, pues vamos con la última pregunta. Saltamos a Wall Street con una de las 7 magníficas. Nos dice este usuario que le gustaría conocer tu análisis y tu valoración sobre Microsoft. Si es buen momento para entrar ahora, que dice que está en un buen soporte técnico. ¿Qué le puedes decir? ¿Estás de acuerdo con él? Bueno, pues vamos a ir a Microsoft primero porque es en mensual y es verdad que lógicamente pues ha tenido un descenso muy fuerte. Vemos este gap mensual, los gaps o los huecos, cuanto más lógicamente más espacio temporal haya, pues podemos decir que más fuerza tienen. Y si vemos la primera vez que intentó la bajada, se fue casi a ese mínimo de 424,90, ¿vale? Pues fue 421,02. Lo ha perdido y sigue desarrollando. Bueno, vamos a ver en el largo plazo, de momento, la primera señal es la superación de ese hueco, ¿no? Esa vuelta a ese 421 por la parte de encima, ¿no? Ayer estaba en 411 y habría que ver en semanal, al igual que en las tendencias de largo plazo, a las tendencias de bajo plazo, bajistas, no hay que ponerles, de momento hasta que no nos den una señal técnica, yo no puedo ver nada más que continuidad en la caída. Aquí que vemos, pues estos dos máximos con la pérdida de este mínimo y por lo tanto eso es mi primera resistencia en el medio plazo, perdón, en el largo plazo, pero hemos dicho que esto incluso, pues lógicamente lo podríamos bajar a ese 420 y pico que estaba por aquí. Bueno, la cuestión actual, pues la base, esta zona. Esta zona de 402 sí sería entrada. Yo la zona de 400 sí que la veo pues un poco más bajo, pero bueno, ahí sí podríamos. Ahora, antes de eso, incluso puede haber un pullback, porque es que ha sido vertical. Nadie me dice que no haya un rebote. Puede haberlo en cualquier momento. En un diario vamos a ver la verticalidad de la caída y este hueco tan claramente alcista, o sea, tan claramente bajista. Y luego la apertura y la verticalidad. Yo en diario, yo aquí tengo que ver algo para poder establecer, si veis aquí el hueco bajista y si veis aquí lo que hablábamos, tendría que bajar hasta aquí para empezar a hablar. Ahí sería mi nivel de entrada. Como veis es 396 y si veis es esta zona que le costó con un gap y que puede ir ahí, es una zona. ¿Que lo van a hacer antes? Bueno, puede ser, podemos anticiparnos con algo para esperar, pero ahora de momento es anticiparme, porque yo ahora en Microsoft no puedo ver suelo, no puedo ver que haya nada que me diga, no, no, ha realizado un doble suelo, ha realizado una figura de vuelta, no, 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 no. Mínimos y máximos claramente, pero muy claramente y muy verticales bajistas. Por lo tanto, mi única opción es ver de dónde viene la figura, ver que me va a querer cerrar el hueco y por lo tanto, en el cierre de hueco, que es ese 396, sí, ahí sí que poder decir, aquí entro. Aquí entro con algo y ahí espero a ver, y ya digo, entro con una parte. Pero ahí sí tengo una señal, por lo menos técnica, que me da. De momento, si no, al margen hasta que me haga un suelo. Muy bien, pues con esto hemos terminado. Ángel Cotera, especialista en mercados de BBVA Trader. Gracias, como siempre, por tus explicaciones y sobre todo por esos consejos y esas lecturas que les das a los usuarios de estrategias de inversión y hasta la próxima. Gracias a vosotros y a los usuarios sobre todo y, como tú bien dices, hasta la semana que viene. Perfecto, pues la semana que viene nos vemos. Antes damos paso